Buenas noches y un abrazo a todos los oyentes de Ecos del Terror. Sean bienvenidos como siempre a este nuevo capítulo. Un capítulo que considero especial porque hablaremos de tal vez el personaje más tenebroso conocido en diversas culturas, ámbitos espirituales y religiosos. Tal vez alguno de ustedes ya lo imaginó. Y sí, estamos hablando de la personificación del mal, conocido popularmente como el diablo. En esta espeluznante historia, Valquiria es la protagonista. Y sin más preámbulo, en su voz, les dejo esto llamado La invitación al reino de las sombras. Preparen sus mentes, porque los ecos del terror están a punto de comenzar. Hola y bienvenidos, estimados oyentes, que capítulo a capítulo nos acompañan en estos relatos, en estas historias de esas vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, esperando crecer en audiencia, en capítulos y que los próximos relatos de historias que se cuenten acá sean las de ustedes. Por lo pronto, en este oscuro y frío capítulo, como lo dijo Nebula, contaré aquella historia de un encuentro que tuve con ese ser de las tinieblas, con ese ser al que en toda cultura se le nombra y en su mayoría se le teme. Y sí, yo tuve un encuentro, una vivencia con el diablo. Todo sucedió cuando yo tenía entre 13 y 14 años, en esa casa que le hemos relatado en varios capítulos anteriores. Y para hacerles un pequeño resumen de cómo era nuestra vida en entonces, éramos 6 hermanos con un padre viviendo en unas condiciones algo precarias. Inicialmente dormíamos los 7 en una cama. Meses después pudimos conseguir 2 camas más. Una de esas camas me tocó a mí, pero obviamente tenía que compartirla con una de mis hermanas. Cabe resaltar que la cama en la que yo dormía era una cama sencilla y al lado de esa cama quedaba una un poco más grande donde dormía mi papá con mis 2 hermanas pequeñas. En la otra cama, que era semidoble aproximadamente, dormían el resto de mis hermanos. Para esa época estábamos de vacaciones de colegio y una de nuestras tías, para colaborar un poco con la carga de mi papá, nos llevaba a uno por uno. Nos recogía un fin de semana, nos tenía una semana y al siguiente fin de semana nos regresaba para llevarse a otro. Para cuando sucedió mi evento, mi encuentro, mi historia, mi vivencia, la hermana con la que yo compartía cama se fue a pasar esa semana de descanso con mi tía. Esa noche cenamos algo y nos acostamos a dormir después de terminar de hacer unas tareas y labores que teníamos pendientes. Recuerdo que esa noche heló mucho, sentí mucho frío y cuando por fin pude conciliar el sueño, no sé cuánto tiempo habrá pasado. Yo solamente recuerdo muy claro que cualquier cosa que estuviese soñando se borró. Todo se puso negro en mi mente en ese momento. No sé si fue parte del sueño, no. Fue muy real para mí. Solo sé que empecé a ver todo negro.
Sentí un frío que entró por mi espalda, salió por mi pecho, me amarraba y empecé a sentirme como desnuda y sentía mucho frío. Empecé a escuchar unos pasos que se acercaban a mí. Eran unos pasos fuertes, pero seguros. Y eran pasos como de un zapato elegante. De un momento a otro, de la nada, se encendió una luz de repente como de una lámpara. Alumbraba de arriba hacia abajo, pero solo podía ver esa parte de la luz, no podía ver más allá de eso. Cuando los pasos estuvieron más cerca de mí, de abajo hacia arriba, empecé a ver que se acercaban unos zapatos de hombre. Eran unos zapatos muy elegantes. Y empecé a subir la mirada. Posterior a ello veía un pantalón elegante, unas piernas, un torso. Empecé a ver a lo que parecía ser un hombre vestido de traje, corbata, muy elegante. Era un hombre de tez blanca, calvo y con los ojos rojos. Se fue acercando más y más a mí y yo sin poder moverme. Mi corazón empezó a acelerarse, al igual que mi respiración. El miedo seguía apoderándose de mí. Él se acercaba más y más, hasta que quedó totalmente frente a mí. Me extendió una mano y me dijo: ven conmigo, yo tengo el poder, eres la elegida. Lo repetía una y otra vez. Yo no sabía qué hacer porque, como lo he relatado anteriormente, en esos momentos asumo yo que cualquier persona, orar, aferrarse a algo que lo proteja. El Padre Nuestro se me olvidó. Cualquier cosa que yo quisiese usar a favor mío se borraba de mi mente. Es allí cuando, no sé cómo, no sé de dónde, saqué fuerzas para gritar. Mi papá inmediatamente encendió la luz y fue como si mágicamente yo ya pudiera moverme, hablar, sentir. Me desperté llorando, asustada. Le conté a mi papá lo que me había pasado. Él solamente me dijo que era pesadillas y que eso era normal. Que no me estresara por eso. Yo seguía sintiendo miedo y no encontraba calma en las palabras que él me decía. Yo seguía pensando en ese hombre que me había asustado, que se había atrevido a irrumpir en mis sueños y a hacerme una propuesta de esas. Como seguía asustada y no podía dormir, mi papá me dijo que me acostara junto a él y a mis 2 hermanas pequeñas. Así lo hice. Apagamos la luz, me acomodé y estaba intentando dormir nuevamente. Empecé a sentir que podía conciliar el sueño cuando de repente empecé a escucharlo otra vez, mencionando mi nombre. Me llamaba. Era una voz terrorífica y se reía de mí. El temor se volvió a apoderar de mí y volví a despertar a mi papá. Esa fue una de las noches más largas de mi vida. Pude dormirme sobre las 5 o 6 de la mañana, después de pasar una noche llorando, asustada y con la luz encendida.
porque temía que al apagar la luz, ese ser volviera a acercarse a mí, volviera a hablarme. Amaneció y con la luz del sol no solamente llegó un nuevo día, sino la duda de saber por qué yo fui la elegida para una invitación al reino de las sombras. Esperamos este capítulo haya sido de su total agrado, siempre esperando contar con su audiencia una vez más en un próximo episodio de Ecos del Terror.